Y sí, sí. En Ujú. estos últimos tiempos Sí. hay muchos que dicen, yo me cuido, Ujú. prefiero evitar las harinas. Sí, Mi hay pregunta gente que le es, cae mal sí, también. sí, Sí. sí, si existe la pastelería saludable. Apa, ¿Mm? ¿existe? Vamos a preguntarle a quien puede darnos una Me pista. parece que sí. Florencia Aguirre es pastelera técnica en gastronomía, coach de alimentación saludable. Florencia, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andás? Hola Silvia, hola Marcelo, ¿cómo están? ¿Me Muy escuchan bien. bien? Muy Perfecto, bien, muy perfecto. bien. Hay como una tendencia en estos últimos tiempos de buscar la manera más saludable de disfrutar de la pastelería. Bueno, yo siento que hay un poquitito más de conciencia, además que, bueno, hay un poco de sobreinformación también. Ah, Dentro de la sobreinformación también caemos en algunos extremos, digamos, que no son tan buenos, por eso cuando hablamos de algo saludable, hay que especificar a qué nos referimos. Ujú. Sí. ¿Qué es saludable? A ver, ¿cómo encuentro en pastelería algo saludable? Bueno, partiendo de la base, según la Organización Mundial de la Salud, comer saludable es comer equilibrado y dependiendo del requerimiento energético que tengas, por tu rango etario, por Ujú. tu estado de salud, por tu actividad física, o sea, son un montón de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez lo que es saludable para mí no lo sea para vos. Sí, es Entonces cierto. ahí es donde hay que tener con pinzas esto también de dejar las harinas, o porque hay como una confusión sobre qué es saludable y qué no es es saludable. verdad, es verdad. Ujú. ¿Y qué Tema para cada harinas, uno? ¿no? Ujú. Tema harinas es uno de los esenciales. Sí. Justamente una charla previa al programa era decir, bueno, yo dejé la harina, a mí me Ujú. hizo bien, bueno, O sea, ¿y qué hacemos? ¿puedo dejar la harina y comer algo saludable en pastelería? Y no hay un estudio que argumente que la harina blanca, que estamos hablando de la harina de trigo, sea puntualmente Ujú. inflamatoria o perjudicial. Ajá. Bien. Si una alimentación basada solamente en un macro como los carbohidratos, digamos, comer solo carbohidratos, solo harina blanca, sí sería un problema, ¿no? Cuando solo esa es nuestra fuente nutricional. También hay personas que pasan por procesos inflamatorios por otra cuestión y que hay algunos alimentos que toleran menos. Lo Ujú. que no significa que si no tenés un diagnóstico o de celiaquía o de intolerancia, tengas que dejar las harinas para comer más sano. Ujú. Bien, Sí, en el tipo de pastelería que hago yo, por ahí no contamos tanto las calorías, sino que nos basamos más en la calidad nutricional del producto. bien. Entonces, en este caso, sí, podemos seguir consumiendo harina de trigo, pero no sería en su versión refinada, sino en su versión integral. Y para Mm. eso hay que aprender, Florencia. Es la única forma. Y de cero, me parece. Ujú. Sí, bueno, también es todo un mundo nuevo porque los ingredientes eh, a veces hasta no sabemos cómo ni comprarlos, Sí. ¿sí? Porque yo en mis cursos siempre le digo a mis alumnos, saben qué es la harina de trigo y No. saben que es trigo, pero no saben cómo se hace, que es el resultado de la molienda, que la harina blanca es el grano pelado, que ya no tiene, ya está pobre de nutrientes cuando llega a nuestra mesa, y la harina integral es el grano entero, que ahí aporta fibra, vitaminas, es un alimento mucho más complejo y con menor índice glucémico. Sí, Ujú. ahora, hay quienes van a una góndola y ahí siempre en el supermercado tiene la góndola para personas con celiaquía y tiene una góndola y la gente piensa, esto es todo saludable. Entonces van y Sí, se compran sí, todos esos productos. una harina de arroz, harina de almendra, De garbanzo. harina de avena, harina de todo. ¿No, es lo correcto o no? Bueno, bien o mal, no me gusta a mí mucho porque son procesos, Ujú. pero a lo mejor el concepto está erróneo porque el, las harinas sin gluten son igualmente refinadas que una harina Sí, con gluten blanca. O sea, tiene una cantidad pobre de fibra, pobre de nutrientes, entonces es sin gluten, no sí, significa que sea mejor no. que la harina de trigo blanca. Ujú. Bien. Y todo pasa por la visión, por la vista, digo, lo atractivo. La pastelería tiene mucho de esto. Creo que es un desafío también. Bueno, yo pasé por varias etapas porque, bueno, yo me dedico a la gastronomía hace mucho y trabajaba, por ejemplo, con colorantes, con pasta de azúcar, con todo lo que se usa en el mercado, pero bueno, cuando inicié este camino, que fue por una cuestión personal,
eh, me dije, yo no puedo vender lo que no consumiría. Ujú. Entonces empecé como a desterrar los colorantes, las cosas que están saturadas de azúcar y demás. Y llegué a esta parte de decir, bueno, ¿cómo hago que sea más atractivo? Porque una alumna me dijo una vez, ¿por qué lo saludable es todo marrón? O Sí, Sí. sea, no tiene como para el concepto que tenemos nosotros de lo que es vistoso, porque después son todas cosas que nos Sí. armamos en la cabeza, ¿no? Sí. Entra de esto dentro de esto saludable. ¿Entra el pistacho que está tan de moda? Sí, el pistacho, casi todos los frutos secos, las semillas oleaginosas, entran y son súper buenas para consumir, medio caras para consumir acá Sí. en Argentina. Es como decir, dale, comete una almendra, no hace falta el pistacho. Si te gusta el pistacho, bueno, pero si no, no es necesario ir ahí porque, bueno, lo que pasa también en saludable, en cualquier cuestión que tenga que ver con la cocina saludable, es que cuando hacemos que le damos mucho protagonismo a un ingrediente, cuando ese ingrediente no está, nos vamos al extremo. Ah, Y sí. en sí, realidad uno tiene que poder resolver con lo que tiene en la casa. es Exacto. verdad. Y a veces no lo sabemos. ¿Cuál es la propuesta que tenés, Florencia, con este primer ebook de pastelería saludable? Bueno, Pastelería Saludable desde cero es un ebook, como su título lo indica, desde cero. Tiene un primer capítulo de ingredientes básicos, que está dividido entre harinas, grasas, endulzantes. Hay cuadros comparativos, Ujú. cómo reemplazar, cómo comprar, porque, por ejemplo, me pasa mucho cuando ocupo avena en mis talleres, que no saben cómo comprar la avena. Hay una confusión entre la tradicional, Sí. la que es instantánea, la que viene integral. Entonces, bueno, elegimos en este caso cuál es, cuál es la mejor nutricionalmente. Sí. Yo te lo digo en el libro, pero después siempre digo, está lo real y lo posible. Ujú. Entonces, bueno, más o menos en ese primer capítulo hablo mucho sobre esto. Después en el segundo capítulo hay se llama receta semilla, hay algunas harinas que podemos preparar en casa, leches vegetales y demás, que son productos que tal vez son muy caros para comprarlos en góndola y que se pueden hacer en casa. Sí. Para el tercer capítulo tenemos desayunos y meriendas, que es como, el libro es como progresivo, empieza con menos dificultad y va avanzando y al final sí hay algunos postres un poquitito más complejos que requieren un poco más de expertise. Pero a lo largo de todo el libro hay tips de conservación, de horneado, de todo, para que eso no sea un problema para alguien que nunca haya cocinado. Ujú. Es para aprender un poco más y saber de diferentes estilos de pastelerías. Obviamente está muy bueno lo que planteás. Suele ser un poco más caro. Si vas a esa góndola que te decía recién, Sí. ¿podés hacer un poco de economía con tus tips? Sí, con varios, pero además de esto, siempre hay que poner el foco en que la Ujú. alimentación es una inversión, Sí. ¿sí? Lo que me gasto hoy en alimentación, en salud mental, en actividad física, no me lo voy a gastar en remedio y además en remedios en un futuro y además voy a Ujú. ganar mucha longevidad, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí, sí. Estoy ujú. viendo algunas imágenes Eh, de tu Instagram y son fabulosas las imágenes que Sí. tenés de Yo quiero algunas comer todo tortas. Yo no eso. soy tan dulcero, pero mi Yo amiga acá al soy, lado, ay, me derrito por eso que estoy viendo a través de las redes sociales. Sé que haces capacitaciones. Es difícil el desafío de decidir ser pastelera. ¿Hay salida laboral? a mí me fue llevando la vida, digamos. ujú, Yo me decidí a que era algo que me gustaba en un momento de mi vida y la verdad que laboralmente nunca tuve inconvenientes, o sea, siempre sí. tuve trabajo. Pero bueno, entiendo que también tiene que ver también con el propósito, ¿no? O sea, en general, en líneas generales, pienso así en mi vida, digamos, Sí, así que no podría decirte en otra situación, pero a mí trabajo nunca me ha faltado. qué bueno, ¿eh? Bien. Te pido algo puntual. Ya pasamos la fiesta que Mm. te íbamos a preguntar, obviamente, Sí. el budín, el pan dulce, todo forma saludable. Ahora estamos en verano y por ahí, bueno, decís día caluroso, a veces hoy no tanto. ¿Qué recomendás? ¿Saludable ahora en verano para la tardecita con el mate, por ejemplo? Eh,
depende de cómo comiste durante el día. La alimentación no es un hecho aislado, Exacto. ¿sí? Porque no pasa nada si yo a la tarde, si yo comí bien durante todo el día, buena carga de proteínas, Ujú. comí fruta, comí verduras y me como chipas a la tarde. No, Sí. no va a pasar nada. Ese es el tema. Por ahí hay como, como unos mitos ahí. Lo que importa es en lo macro, lo que haces en general, digamos, en la Sí. semana, en el diario, porque el resto es de consumo ocasional. Ujú. Hay Bien. gente por ahí tiene culpa de comerse a la mañana, decir, no, esto no va para desayuno, entonces, pero se puede, siempre y cuando esté ordenado en cantidad, calidad, obvio. Bueno, también depende de las prescripciones médicas. Yo, por Ujú. ejemplo, hago un descanso intestinal entre la última comida de la noche y la primera de la mañana Sí. de aproximadamente 12 horas. Algunos le llaman ayuno intermitente. Y la primera ingesta que hago siempre es proteína o grasa. Ujú. Eh, pero después, si tengo que comer algún tipo de harina y demás, no lo hago, digamos, no es un problema. Sí. Esto fue una prescripción médica, no es que yo sola me mandé. Por eso siempre hago hincapié en esto, que no tomen decisiones sobre su salud sin estar informados primero, ¿no? Exacto. Correcto, Cada sí, cuerpo es sí. diferente. ¿Cómo hacemos para adquirir este libro? Bueno, ya está en mi página, en Tiendap. Después se las voy a pasar por escrito, Dale. no sé, porque no se las pasé. Eh, Acá la y tengo. además en mi Instagram, Ahí Jairla estamos Ahí viendo. Panifier, está, ahí y está. ahí está en la bio. La verdad que se está vendiendo muy bien, estoy muy contenta. Y también voy a empezar yo doy cursos presenciales, entonces demoré por ahí un poquitito en subir esto. También voy a empezar a subir contenido gratuito ahí a la misma plataforma durante este mes y el mes que viene. Pues ya en Ujú. marzo empiezo de nuevo mi tarea docente y eso me requiere presencialidad, ¿no? Sí, Bien, sí, ¿sos de sí. la ciudad de Posadas? Sí, yo vivo en Posadas. Ah, El bien. año pasado estuve trabajando en San José y en Apóstoles, también en Posadas, pero sí, mi residencia es en Posadas. Bien, bien. Bien. Está cerquita entonces para ir a consultarte. Muchísimas gracias por Obvio, obvio. contarnos sobre esto Gracias a rico, ustedes. dulce, saludable. Sí, Así que sí. está Quiero muy bueno. todo eso en ese orden en que está en tu Instagram. Muchas gracias. ¿Se van a animar a cocinar? Sí, sí, me animo, me Sí, animo, me sí, animo. sí, sí. Ella es especialista Yo en lo soy, dulce. a mí me gusta hacer lo dulce, pero Ujú. el desafío es hacerlo saludable, Sí, yo ¿no? no tengo nada para hacer dulce en No. casa porque no soy Mira, en el libro Sí. explico bastante sobre el tema de los reemplazos, porque hay un conflicto ahí porque queremos reemplazar como si los ingredientes fueran lo mismo y Ujú. químicamente los No, ingredientes saludables son no. muy diferentes a los Sí, tradicionales. Bien. Por exacto. eso hay que Sí, y aprender. son, obvio, Ujú. y practicar y equivocarse también. También es Exactamente. importante. Bueno, mi primer pastel viene para acá, ¿eh? Mi Dale. primera Y haces un tarta. videíto y Obvio. subimos, le mandamos a ella. Igual, igual les mando algo también, ¿eh? Ah, Bien bueno. ahí. Eso. Y ahí comentamos al aire cómo sabe el Obvio. producto. Florencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos Gracias. vemos, hasta luego. Chao, chao. Florencia, como decía, es docente de Posadas, y impulsa esta manera de pensar la pastelería, que sea rico, que sea dulce, que sea saludable también. Muchas veces decís, no, mira, es este pastel, pero resulta que es pesado. No, puede Exactamente. ser saludable también, ¿eh? Está pensado justamente para que cualquiera pueda empezar este curso, este ebook pastelería. Y más en estos últimos tiempos, Ujú.